Hello there, bienvenido a la segunda temporada de El Guerrero Mandingo. Hoy, mis monorredactores te han preparado una lista de las 10 mejores películas de este cineasta. Steven Spielberg es casi con toda certeza el cineasta que mejor ha sabido entender el concepto de entretenimiento de masas ligado a una exitosa taquilla. Ahora, con 75 años, el estadounidense lleva un ritmo menor en sus proyectos, pero hubo un tiempo en que su apellido estaba ligado a innumerables producciones audiovisuales, casi todas ellas de enormes éxitos económicos. Esto le llevó a loas y envidias, recogiendo merecidos frutos, pero también sonoros batacazos. En cualquier caso, este programa de hoy no trata sobre la obra y milagros del polifacético artista, ni de una retrospectiva del conjunto de su filmografía. No. Hoy solo toca clasificar sus 10 mejores películas como director, siempre según el sospechoso criterio de mis monorredactores, que con la ventaja de saber cuáles son las elegidas, sospecho que habrá discrepancia notable, por decirlo de manera suave. Pero dejémonos de meandros discursivos y vayamos a la 10ª posición, que no es otra que El Diablo sobre Ruedas, o Duel, como se titulaba en su concepción original. Tras realizar algunos cortes de producción casera en la década de los 60, el desparpajo del joven Steven llamó la atención de Universal para dirigir algunos episodios de seriales de televisión, algunos tan conocidos como el protagonizado por Peter Falk, que le otorgaron el crédito suficiente para dirigir para la pequeña pantalla su primer largometraje. Con guión del escritor Richard Matheson, célebre novelista del fantástico estadounidense, el argumento gira en torno a un conductor que tiene un altercado con un camionero en una de esas interminables carreteras rectilíneas interestatales que cruzan los Estados Unidos. El acierto de la película es mantener oculta la identidad del dueño del camión para el espectador, convirtiendo el oxidado y chirriante camión en el auténtico protagonista del film. Una personalización que raya lo diabólico en una persecución mortal que va increciendo en intensidad y que lleva al actor Dennis Weaver a realizar la posiblemente mejor interpretación de su carrera. George Eckstein, el productor de Duel, tras un visionado previo a su estreno, fue consciente del nivel superior de la película para el medio televisivo, pero entendió que los 74 minutos no eran suficientes para poder exhibirla en cines, así que con la autorización de Universal se rodaron nuevos planos y se añadieron otras secuencias de series como Hulk, sin que salga el bicho verde, claro, para disgusto de Spielberg, que tras este incidente incluiría una cláusula en todos sus futuros contratos de poder decisorio sobre el montaje final. Y esta no es una cuestión menor, ya que en el futuro, a pesar de la fidelidad inicial a Universal durante tantos años, Spielberg se mostrará como uno de los cineastas independientes, y aquí usamos este término sobre todo en cuestiones económicas, más importantes del gran Hollywood que conforman las majors de la industria del cine estadounidense, que siempre mal llevó la insurrección de cineastas, llámense Chaplin, Pickford, Fairbanks o los más recientes Cassavetes, Corman o Weinstein, aunque la mayoría siempre se ligaban en mayor o menor compromiso al establishment. Con Spielberg, el tiempo demostró que podía producir lejos del mundanal ruido de esa Babilonia californiana e incluso distribuir sus producciones con gran ventaja en las negociaciones de beneficios y calidades en las proyecciones, aunque aquí también jugó una parte fundamental su amigo George Lucas, pero eso es otra historia. Volviendo a Duel, existen dos versiones finales, una de ellas en las que al protagonista se le elimina la innecesaria voz en off y que recomiendo preferentemente.
A pesar de las lógicas limitaciones presupuestarias, o quizás gracias a ellas, la ópera prima de Spielberg, rodada en 16 días, se mantiene exactamente igual de interesante que en su estreno hace ya más de 50 años, e influyó de manera notable en el posterior cine de Psycho Killers motorizados. No te la pierdas. Y de su primera película, mis monos saltan a la tercera parte de Las aventuras de Indiana Jones, 14º film de un total de 36 títulos que ha dirigido hasta el 2022. Harrison Ford, uno de los mayores iconos del cine estadounidense del último medio siglo, repite en el papel del por aquel entonces aún relativamente vigoroso e intrépido arqueólogo, mitad expoliador, mitad aventurero, con licencia para desplegar feromonas por doquier, en un carácter ya visto en películas de otra época, pero que siendo lo que son, no fallan en lo que prometen. Y en este caso, es la que mis monos me advierten como la mejor en cuanto a sus calidades técnicas y argumentales. El feliz hallazgo de ampliar la cuadrilla de amigos de Indiana y presentar a Sean Connery como ese padre magistral con una aplaudida química entre el antiguo 007 y Ford, un actor que no se destaca por su mano izquierda a la hora de tratar con colegas de profesión, es la gran baza del film. Esa y, por supuesto, los archienemigos preferidos de Indiana y el propio Spielberg, los fanáticos nazis que en la historia siguen en la búsqueda de esoterismos, griales y pócimas de la eterna juventud que también encaja en la imaginería de aquellos incondicionales de lo paranormal, de las realidades paralelas y de los hechos alternativos. Dicho así, parece casi propaganda trumpariana o sin el casi, pero es que son nazis y ya se sabe que con esos tipos no hay blanqueos que valgan. La última cruzada es un triunfo del cine palomitero magníficamente entretenido y que a pesar de su elevado presupuesto se mantiene fiel a ese espíritu de serie B de aquellos títulos protagonizados por los Stewart Granger de turno y que en el primer Indiana se notaba igual en exceso para disgusto de posteriores revisiones. Y no olvidemos a su casi inseparable John Williams, que regaló otra descomunal partitura a todos los que disfrutamos sin remordimientos de este tipo de cine que optimiza el primer mandamiento del cine y no es otro que el de entretener a niveles de total evasión mental. Chapó para todos ellos y chapó especialmente a George Lucas, el padre de la criatura. En el octavo lugar, y con alguna que otra discrepancia en la redacción del Guerrero Mandingo, Spielberg se enfrenta a una de sus temáticas favoritas, los alienígenas y la interacción de la humanidad con ellos. Tras el mega éxito de Tiburón, 2 años antes y film que visitaremos más adelante, Spielberg tiene el poder suficiente para convencer a Universal de realizar una ambiciosa película sobre extraterrestres pero alejada de la pirotecnia visual de combates, luchas y explosiones. En aquellos nada aburridos años 70, la sociedad norteamericana estaba muy pendiente del fenómeno ovni y Spielberg no dejaría pasar la oportunidad de aportar su personal visión del tema. Se revela como un autor que también desea una mayor relevancia argumental y aunque firma el guión como único autor, lo cierto es que, como en algunas de sus otras películas, es ayudado por escritores aunque no se les reconociera mérito en su momento. No es culpa exclusiva del director, las políticas de las Majors con la autoría de los guiones venía muy limitada desde los tiempos de la caza de brujas en una cuestión que daría para otro programa totalmente diferente a este. Encuentros en la tercera fase supuso, si no el primer revés en taquilla, una aceptación muy menor a la esperada por parte del gran público. Una incómoda situación de la que Spielberg sacó unas líneas maestras de actuación para su futura carrera: dar al espectador lo que prometes, algo de lo que Spielberg aprendería como alumno aventajado de ese otro gran dominador del show business llamado Cecil B. DeMille a marchas forzadas. Con el paso de las décadas, el film se mantiene vigente y lleno de icónicas referencias como las famosas 5 notas a modo de saludo inteligente entre diferentes especies
y la revelación del cineasta como gran manipulador de sentimientos usando la presencia de los niños, algo muy recurrente a lo largo de su trayectoria. De hecho, salvo alguna honrosa excepción, realiza un cine familiar en donde los críos son los indiscutibles protagonistas, con títulos que rozan la ñoñería a tal extremo que no son aptos para diabéticos, frente a otro tipo de cine con unas aspiraciones más complejas. En cualquier caso, Spielberg domina con maestría cómo llegar al espectador medio con independencia de la historia que contar, algo que muy pocos son capaces de lograr. En 1998, consolidado como uno de los grandes cineastas de su generación, incluso la propia Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le concedió los mayores laureles por su emotiva La lista de Schindler 5 años antes, se embarcó en un descomunal bélico que aún ahora se antoja insuperable en lo que respecta a la espectacularidad de las secuencias filmadas en su parte inicial, la que coincide con el desembarco de los aliados en Normandía. Spielberg, al que no sin razón se le consideraba un cineasta muy alejado de esa progresía intelectual del Hollywood demócrata, disimulada o notoriamente su cine refleja un cierto testimonio presencial de la realidad del momento. Considerándose patriota, no hace especial apología de ello, por eso llamó la atención que Salvar al soldado Ryan empiece y acabe con la misma bandera estadounidense blandeando al viento. Preguntado por ello, el cineasta considera que la Segunda Guerra Mundial fue la última guerra en la que los Estados Unidos actuaron con la legitimidad correcta, una cuestión que venía a revelar los ardores de guerra que desde la Casa Blanca han sufrido terceros países desde tiempos del presidente Teddy Roosevelt con su famosa cita «América, el continente, para los americanos», es decir, los estadounidenses. Salvar al soldado Ryan es una película que desde el aspecto audiovisual es cumbre del género al que honra, pero también posee algunos defectos de los bélicos propagandísticos. Esos marines, tan nobles ellos, que perdonan la vida del soldado nazi, que lo dejan marchar y que, casualidades del destino, el propio germano se encarga de matarlos en un encuentro imposible, en un error de bulto tramposo que desluce el resultado de este bélico puro y duro, de desproporcionado metraje y con un planteamiento cronológico del desembarco totalmente incorrecto y que rebaja la posible nota de rigor histórico en los hechos contados. Y aunque las mejores películas bélicas suelen ser las antibelicistas, Spielberg apuesta a mezclar pirotecnia y emociones en este alegato ineludible de ir más allá de lo que el deber exige. Fue un descomunal éxito global de taquilla, premios y casi toda la crítica especializada. A la mayoría de mis monos les entusiasma y a mí no tanto. Tom Hanks, un actor que con los años ha ido puliendo sus carencias interpretativas y por lo que dicen, un buen tipo, no es quizás el mejor capitán de la 101 posible, pero esa es otra cuestión que a Spielberg poco le importa. Para películas serias, casi siempre es él el elegido por aquello de personificar al estadounidense medio, a ese anónimo corriente capaz de superar situaciones extraordinarias. Un James Stewart actualizado, en definitiva. Para las otras películas de acción, aventuras y de ambiciones más livianas, elige a ese Dorian Gray llamado Tom Cruise, un actor que no siempre ha sabido encauzar de manera acertada su carrera profesional y que no le ha permitido demostrar sus calidades interpretativas, pero eso, nuevamente, es otra historia. En la sexta posición, mis monos destacan La Guerra de los Mundos como la obra maestra desconocida de Spielberg, y la verdad es que lo primero que pensé cuando se supo allá por el 2003 que Spielberg adaptaría la novela de H.G. Wells es que se le perdía al cineasta con una nueva versión que mejorara la gozada de 1953. Nos iba a contar una de marcianitos con efectos especiales y poco más, pues todo apuntaba a ello. Incluso Tom Cruise iba a ser el protagonista, pero lo cierto es que respetando las limitaciones científicas sobre contagios microscópicos del relato de Wells y la poca prevención sanitaria de los marcianos terraplanistas sobre esto, el señor Spielberg se marca una angustiosa película de terror, sobresaliente la pericia de cómo está rodado y editado El sótano del Harlan interpretado por Tim Robbins, amplificada otra vez
en unos inocentes ojos de la niña Dakota Fanning, el working class de Cruise, el logrado aspecto de los temibles marcianos, alejados de las infantiles figuras de otros alienígenas de su filmografía, y la recreación del colapso de la civilización y la hecatombe vivida en sus principales ciudades. Y es que, una vez más, el cineasta trata esta invasión y sus consecuencias devastadoras como espejo de lo que vivió durante el 11S, ese trauma aún por superar de una sociedad que no podía sospechar cuán frágil podía llegar a ser sus lazos comunitarios y el desamparo al que se vieron en aquella fatídica jornada. El valor de este título es el de contar una historia breve, muy conocida, reinventando el género en un alarde de dirección, ritmo en la narración y una edición casi invisible. Una presencia inmersiva del espectador casi como acompañante silente del protagonista. Una obra de autor total que refrendaría ese mismo 2005 con otra película no lo suficientemente alabada y que abordaría ya de manera más explícita las consecuencias de los actos terroristas. Nos referimos a Múnich, la inflexible interpretación del Mossad de la ley del talión y que aplicó a los responsables de Septiembre Negro, organización terrorista responsable del atentado contra los atletas judíos en la Olimpiada del 72. Spielberg, de confesión judía moderada, no dejó contentos ni a la parte israelí ni por supuesto a sus antagonistas. Lo cierto es que probablemente es la película más oscura en su trayectoria. Los supuestos héroes no lo son tanto y entre ellos hay serpientes que amenazan a todo aquel que rompa ese particular código de silencio. Un drama disfrazado de película de espías en donde Eric Bana capitaliza con una contención interpretativa las angustias que su profesión le provoca y que llega hasta sus seres más cercanos. Y es que en la guerra sucia nada es digno de elogio, ni siquiera para aquellos que lo puedan contar desde el bando ganador, si es que alguien puede creer que hay honor y honra en tales actuaciones. Múnich es la rara avis de Spielberg por su madurez, por su quirúrgica y precisa narración de los hechos, deudora en gran medida de ese cine de denuncia política de los 70, incómodo de aceptar por según qué ideologías, y que confirma a Spielberg como un todoterreno capaz de realizar casi cualquier proyecto con independencia del género cinematográfico. Bien es cierto que para la ocasión, el guión adaptado de la novela de George Jonas, por parte de un escritor tan sólido como es Eric Roth, ayuda con creces, pero Múnich, en mi lista personal de las películas más desconocidas de Spielberg, es la segunda de mis preferencias, solo por detrás de una que reservamos para el tercer puesto. Pero antes, en el cuarto peldaño y muy ajustado en la habitación final, se coloca la casi perfecta La lista de Schindler, la adaptación por el guionista Steve Sailen de la novela de Thomas Keneally Schindler Ark, publicada en 1982 y cuyos derechos de adaptación consiguió Spielberg para desgracia de Billy Wilder, que siempre lamentó no poder traducirla en película. Igual, dada la edad del austríaco, no hubiera sido lo mejor, pero hubiera pagado por ver la particular visión de uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos, me refiero a Wilder, y que más temprano que tarde tendrá su merecida lista de las 10 mejores películas en un futuro programa. Pero la recreación de la barbarie nazi realizada por Spielberg es absolutamente demoledora, sin refugio posible, cáustica y sobrecogedora, escudado en una fotografía en blanco y negro arriesgada desde un punto de vista comercial y apesadumbrada hasta el virtuosismo por Janusz Kaminski, que la acartona incluso en los claros días de verano, a juego con el relato a contar. Interpretaciones sentidas, implicaciones personales de muchos de los colaboradores de Spielberg y el presupuesto necesario, por parte del lobby hollywoodiense, para recrear con la mayor precisión y verosimilitud aquellos nefastos años. Pero no es una obra maestra. Spielberg vuelve a traicionarse y cede a sus trampas melodramáticas en un final mal resuelto e impropio del discurso narrativo de la película. Ese desmoronamiento anímico de Schindler, que parece que sí se produjo, tal y como lo filma,
chirría por su falta de credibilidad en una interpretación tan endeble como la realizada por Liam Neeson, actor que según para qué personaje encaja mejor o peor. Y es una lástima porque la película llevaba camino de ser redonda. Tampoco ayuda la inclusión en el largometraje de los auténticos supervivientes depositando piedras en la tumba de Schindler. Una gratuidad de queda bien, en la línea de aquel minuto de silencio pedido por James Cameron, que lo convierte en un melodrama sensacionalista que roza el insulto al espectador. Sin estos dos peros, uno más difícil de excusar que el otro, la película merecería una ovación sin reservas. Aún así, mis monos le otorgan la medalla de chocolate porque hasta ese desenlace el film es un dominio de técnica y precisión abrumador, pero plana en cuanto a los dos bandos rivales, los presos judíos y los soldados alemanes, que no va más allá de los tópicos mil veces visto en otras producciones. Spielberg juega con las cartas marcadas y gana la partida, algo parecido a lo vivido en su Salvar al soldado Ryan. Obviamente coincidimos con su punto de vista, pero es en el enhebrado del hilo en la aguja en donde echamos en falta una visión más definida. Aún así, la lista de Schindler es indudablemente una historia que debería visionarse en colegios y sedes parlamentarias y que se mantiene vigente casi 30 años después de su estreno. Y ya entrando en los puestos de honor, la tercera mejor película en la filmografía de Spielberg es, según mis monos redactores, la historia real, o al menos parte de ella, del timador Frank Abagnale y la huida constante de su incansable perseguidor, el agente del FBI Carl Hanratty. Dentro del cine de delincuentes, prófugos y vendehumos, el gran Hollywood se ha especializado desde sus orígenes en ensalzar el ingenio delictivo, siempre que no haya delitos de sangre, a modo de subgénero propio nacional, algo así como la picaresca más propia de países mediterráneos y que aquí en el Estado español capitalizan presidentes de clubes de fútbol y concejales de urbanismo de ayuntamientos, tengan costa por edificar o sean de secano mesetario. Lo cierto es que lejos de sentir desprecio por estos tipejos amigos de lo ajeno, estas historias suelen estar contadas en clave de comedia o en su defecto de drama menor. En Atrápame si puedes, Spielberg se encuentra posiblemente en el mejor momento profesional. En los últimos 9 años ha rodado sus 2 películas más aclamadas y varios taquillazos incontestables, y con 55 años se encuentra en una madurez como cineasta que le aporta un bagaje de cineasta indiscutible e indiscutido. Y cuando eso ocurre, las tradicionales inseguridades de los creadores se desvanecen y ofrecen lo mejor de lo que son capaces. Eso sí, siempre y cuando la persona que le sostiene los laureles le siga susurrando al oído aquello de la mortalidad de los humanos. Atrápame si puedes es un auténtico prodigio de dirección y sobre todo de sentido narrativo. Desde el comienzo de sus memorables títulos de crédito, guiño cómplice a todos los Saul Bass posibles y ajustados a una de las mejores melodías que ha creado John Williams, es un placer para cinéfilos y alumnos de escuelas de cine. Una película tan sencilla de ver gracias a lo increíblemente bien rodada y producida que está. Un largometraje con otra cuestionable pareja de protagonistas. ¿Realmente a Spielberg le importa el talento interpretativo en los actores o es más como Hitchcock, que los considera un mal necesario, pero que apoyados por unos secundarios de relieve, una constante en la filmografía del cineasta, sostienen la trama de manera impoluta? El nivel de Spielberg en aquellos años era de tal envergadura que 2 años más tarde salva por puro talento cinematográfico una película como La Terminal, que en manos de cualquier otro director la hubiera convertido en un pastiche insufrible y absurdo. La historia siempre es lo más importante, pero cuando no tienes guión, necesitas al mejor director o, en su defecto, al mejor editor posible para salvar los muebles. Spielberg aún mantendría un par de años más esa excelencia y aunque da la impresión que el avión que pilota ya planea sin motor, para sorpresa de muchos y tras 6 películas muy menores, en 2017 el cineasta de Cincinnati
ofreció una nueva lección magistral de cine en estado puro en una obra absolutamente excepcional y que la redacción del Guerrero Mandingo aplaude como ejercicio ético y código de conducta ejemplar y vital. Nos referimos, lógicamente, a Los archivos del Pentágono, una película imprescindible y deudora de la época más reciente que al mal llamado Primer Mundo le ha tocado sufrir. Por una vez, Spielberg discrepa públicamente con las directrices políticas de la presidencia de su país y se involucra en un canto de alabanza y homenaje a la propietaria del periódico Washington Post, Kay Graham, al director del mismo, Ben Bradlee, y a todos los plumillas que hicieron posible la publicación de los informes acusatorios de las distintas administraciones sobre la guerra en Vietnam, la sangría de muertes de soldados estadounidenses y la inviabilidad de resolución del conflicto por vía militar. Spielberg consigue reflejar las enormes presiones que Graham sufre para evitar la publicación de los documentos en un mundo dominado por esos hombres de gominas, trajes grises y olores a tabaco, con una enorme Meryl Streep que realiza una interpretación contenida que es pura técnica. Creo que es la mejor caracterización que yo le recuerdo para una actriz que sumaba con ese papel 18 nominaciones al Oscar como mejor actriz. Alguien dijo que estaba sobrevalorada, el mismo alguien que ahora está siendo investigado por actuaciones que rayan la más alta traición al país que juró proteger, pero eso, nuevamente, es otra historia que no toca abordar en este canal. El film de Spielberg camina por ese sendero tan estadounidense de superación de adversidades casi imbatibles gracias al compromiso vital de hacer lo que es correcto. El periodismo, como cuarto poder real, vigía de comportamientos y actuaciones frente a los poderes públicos y los grupos de influencia. Una tradición que viene desde los tiempos de Frank Capra y John Ford y que Spielberg hipervitaliza con una lección soberbia de pulso cinematográfico. Nada sobra en esta película que canta la necesidad del derecho a una información veraz y contrastada para una sociedad que en los años 70, allí y aquí, demandaba tales compromisos. Y por último, pero no menos importante, la que para mis monoredactores es la mejor película de Steven Spielberg y no es otra que Tiburón, la historia de un gran blanco que se dedica a merendar bañistas despistados en la ahora hiperexclusiva Martha's Vineyard, conocida en la película como Amity Island, un drama mitad terror, mitad épico, que sorprendió antes y ahora por la impactante recreación mecánica del escualo. Sobre esta película se podría escribir un libro solo con los problemas a los que se tuvo que enfrentar Spielberg durante el rodaje. No llega al nivel del Apocalipsis Now de Coppola, pero se acerca bastante al episodio 4 de George Lucas, un parto difícil que dio como resultado una de las mejores películas de esa generación que cambió los criterios artísticos del viejo Hollywood y arrastró a masas ingentes de espectadores a las salas de cine, salvando de la quiebra económica tanto a Universal como por efecto contagio al resto de las majors. Una casualidad afortunada porque ni Spielberg iba a ser el director de la película, ni el tiburón iba a ser el peligro a cazar. En realidad el proyecto original consistía en la captura de una ballena. Sí, un cetáceo con muy malas pulgas, pero en Universal no querían hacer una nueva versión de Moby Dick y Bruce, que así apodaban al enorme mecano acuático, se convirtió en uno de los villanos más aterradores de la historia del cine, aunque gran mérito de ello tiene la reconocible música que John Williams compuso para el film. Tiburón fue el germen de lo que ahora conocemos como blockbusters y ante el pánico de los bañistas de todo el planeta, los medios de comunicación de aquella época, incluso los más serios, aprovecharon el filón y dedicaban portadas y cabeceras a los escasos ataques que estos peces hacen sobre las personas, abriendo la veda para la caza y casi exterminio de la mayoría de tiburones. Un daño ecológico sin precedentes que ha concienciado actualmente a cada vez más países para la prohibición total de la pesca
de estas voraces sardinas hipervitaminizadas. Y no podemos obviar al trío de protagonistas. Tras un sinfín de candidatos con nombres muy reconocibles para el gran público, uno de los éxitos de la película es la elección de actores de perfiles tan dispares que encajan perfectamente en sus caracteres y que aportan equilibrio a la historia y que tampoco eran unas estrellas de fama mundial. Obviamente sobresale entre ellos el gran Robert Shaw, que preparó su papel a conciencia compartiendo jornadas con veteranos pescadores de la zona. Su especial fotogenia, su lenguaje corporal y esa cara de perpetuo cabreo que tanto vale para acongojar al timador Henry Gondorff de Todo un Paul Newman como doblegar al 007 de Sean Connery lo convierten en uno de los intérpretes más queridos por mis monorredactores, algo así como la versión americana del gran Agustín González. Y tanto el Hopper de Dreyfus como el Brody de Ryder adquieren verosimilitud conforme avanza el film, al igual que su trama que evoluciona desde una propuesta casi de cine familiar a una auténtica pesadilla terrorífica, con su cenit en la suerte final de Quint, en un desenlace que hoy en día no se rodaría en ningún caso para una película orientada a la taquilla global, y eso que el propio Spielberg lo intentó tímidamente de nuevo en esas palomiteras películas de lagartos gigantes que ofrecen un falso terror carente de emoción, pero que son reclamo infalible para su visionado por la mayoría de los mortales. Y es que, al margen de criterios artísticos o gustos personales, la influencia de Steven Spielberg en el cine del último medio siglo es de tal envergadura que merece inaugurar esta nueva sección de las 10 mejores películas de... Esto ha sido todo por hoy. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado, dale un like, que el canal lo agradecerá, suscríbete y sobre todo activa la campanilla de notificaciones que te avisará de los nuevos contenidos del canal. Un canal que en esta segunda temporada no tendrá un día de emisión fijo. No te olvides de escribir en los comentarios aquellos cineastas que te gustaría que los monorredactores de El Guerrero Mandingo incluyan en los próximos vídeos del canal. Nada más por hoy. Gracias y hasta el próximo programa.